Un versículo que nos lleva a reflexionar sobre el tema de la familia. Y todo tiene su origen en Dios, des en cuenta, todo tiene su origen en Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ya es en plural. Y en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Ven, observen algo bien interesante en este pasaje bíblico, porque el hombre es bendecido cuando Dios le da a su pareja, cuando Dios le da a una persona que esté al lado y los bendijo Dios. No significa que una persona soltera, una madre soltera, un padre soltero, no pueda ser bendecido. Pero bueno, observen lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que dos son mejor que uno. O sea, que cuando Dios une, no une a tres, a cuatro, une a dos personas solamente para ser bendecidos. Y bueno, lo que dice Eclesiastés es cuando nosotros logramos hacer equipo con otra persona. La pregunta es aquí, ¿con quién estás haciendo equipo para que Dios te bendiga? Porque con alguien tienes que hacer un equipo, tienes que hacer amistad, tienes que hacer una alianza para poder ser bendecido, porque bueno, después de todo, la bendición de Dios siempre va a estar en nuestra vida, porque en una familia no haces nada por el otro, en una familia no hay otro, en una familia hay un equipo de trabajo, hay un equipo que se integra, son uno solo, porque toda la familia trabaja en un sueño, trabaja en un proyecto. No trabajamos de manera individual, sino que todos trabajamos en una en una, este, en una sola dirección, porque imagínate el esposo trabajando por su propia cuenta, la esposa por su propia cuenta, lo mío es mío y no te metes con lo mío. Qué feo, ¿no? Es llegar a ese nivel cuando realmente deben de ser una unidad aún en la misma economía para poder de esa manera sacar los proyectos más adelante. Y nuestro sueño precisamente es construir una familia y no podemos lograrlo si no estamos unidos. ¿Se te das cuenta? Algo bien interesante, lo de Génesis, y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Cuando estuvieron unidos. Entonces, en la familia todos deben estar unidos para poder de esa manera alcanzar una bendición. Y lo que nosotros hagamos en la familia, lo que nosotros hagamos de manera a favor de la familia, eso nos va a llevar a construir lo que realmente Dios nos ha dado. Y en este caso, pues sabemos que debemos de trabajar, número uno, sin enojo. Pero ¿quién puede trabajar sin enojo? Bueno, cuando nosotros hacemos lo que hacemos con amor, con pasión y por un motivo, lo podemos hacer sin enojo. ¿Por quién lo estoy haciendo? ¿Por mí? Bueno, en primer lugar, debes de pensar así. Lo voy a hacer, número uno, por mí. Número dos, por mi familia. Entonces, el enojo es debilitante. Cuando una persona se enoja, y ya no hace las cosas con contentamiento, con esa felicidad, y ya ahora lo hace por rutina, y cuando lo hace se enoja, todo lo que hace va a contaminar aún la comida, y esto es algo muy serio.
porque los japoneses dicen que cuando una persona está con emociones, ya sea felicidad o sea enojo, esa energía que proyecta la emoción se transmite a la comida. Por eso algunas veces en broma se dice, estabas muy feliz y tú dices, pero ¿por qué? Le echaste mucha sal a la comida, como algo sarcástico, ¿no? Pero aun cuando tú estás enojado, muchas veces no te das cuenta, no le echas sal o no le echas o le echas bastante sal a la comida. No tiene sazón, tiene otro sabor y ya no se disfruta, porque el enojo es debilitante, pone a todos en el límite y crea una atmósfera negativa en el hogar. Una, ya sea la esposa, el esposo o los hijos o otra persona que esté en la casa y ande enojada, molesta, cambia el ambiente. En vez de poder controlarnos, debemos nosotros, pues, manejar e intervenir en nuestras emociones. Y bueno, todo eso desata una lucha para que nuestro hogar sea un ambiente libre de enojo. Tenemos que trabajar y tenemos que ser libres de esa emoción negativa que nos da. Entonces, en este caso, recordemos que nosotros los padres, si tú ya eres abuela, bueno, recuerda que ahora como abuela debes de dar el ejemplo. No debemos descaer en ese dicho, ¿no? Ay, entre más grandes, más aburridos. Entre más viejos, más enojones se vuelven. No, no debemos de ser así. Nosotros los padres o los abuelos tenemos que respetarse o debemos de respetarnos mutuamente. Los niños, recuerden que están mirando y cuando ellos ven lo que los padres, cuando los padres se respetan y se preocupan y se procuran mutuamente, entonces vamos a ver que el uno por el otro va a haber un beneficio y ese beneficio va a darnos a nosotros esa bendición. Porque bonitos son, porque dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová. Nos casamos para tener una familia, un hogar. Ahí hoy tristemente, ¿no? Las nuevas generaciones dicen, es que no quiero tener hijos. Yo prefiero cuidar un perro, cuidar un gato, tener una mascota, pero hijos no. Y hay otras parejas que tristemente no se les dio la oportunidad de tener hijos, pero ¿sabían ustedes que los hijos son las memorias que se van a replicar en el futuro? Dice en Deuteronomio 29, 13 al 14, dice ahí, no solo con ustedes concreto este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí con nosotros para hoy ante Hashem o ante Jehová, nuestro Dios, y con el que no está aquí con nosotros, y el que no está aquí con nosotros. Y eso me llama mucho la atención. Y digo, ¿quiénes son los que no están aquí con nosotros? Porque ya hubo gente que estuvo, pero ya no está. Ya saben a qué me refiero. Pero hay todavía una generación que no están. ¿Quién es esa generación? Pues los hijos que aún no han nacido. Entonces, cuando nosotros como matrimonio en el altar hacemos un pacto y decimos que ese pacto será perpetuo, entonces ese pacto va a cubrir a nuestros hijos. Déjame comprobarte, bueno, déjame decirte algo acá con respecto a Abraham. Abraham, escucha lo que voy a leer y presta atención a donde voy a enfatizar más la palabra, ¿sale? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham.
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia y también rey de Salem. Este es rey de paz, sin padre, sin genealogía, sin hermanos, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hablando de Melquisedec, no de Abraham, hablando de Melquisedec. Considerad pues cuán grande era o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que dentro los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hago pausa. Esta historia que se narra en esta epístola o esta carta o este libro de los hebreos o a los hebreos, está narrando la historia del libro del Génesis, cuando Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, que lo habían tomado preso como un rehén. Abraham toma a sus 300 hombres esclavos y bueno, y los lleva y tiene una victoria increíble. Cuando él viene después de la victoria, recoge todo el botín, porque esa era la costumbre, y rescata a Lot, su sobrino, viene y de repente sale del camino el rey de Sodoma. Me encanta, ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 14. Sale el rey de Sodoma y le dice a Abraham: quédate con todo el botín, quédate con toda la riqueza que recuperaste. Solamente dame a los hombres, dame a la gente. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué el rey de Sodoma quería a los hombres? ¿Por qué no le interesó el botín? ¿Por qué no le interesó la riqueza que se rescató? Pero bueno, ahorita te lo voy a explicar más. Sin embargo, Abraham, antes de que el rey de Sodoma le hiciera el ofrecimiento, el rey de Salem, el rey de paz, que es Melquisedec, le había salido al encuentro primero a Abraham y dice que Melquisedec lo bendijo y le dio pan y le dio vino, que es un simbolismo del pacto, de un pacto, y bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, el 10% de todo lo que había recuperado de la guerra. Entonces, y Melquisedec lo bendice a Abraham y le dice: bendito sea el Dios Altísimo, y que te bendiga con toda la riqueza del cielo y de la tierra, y que tú seas prosperado. Le dice a Abraham, pero observa bien. Entonces, cuando viene el ofrecimiento del rey de Sodoma, Abraham le dice: no, he valorado o valoro tanto la vida, porque en ese momento, en ese instante, Abraham todavía no tenía hijos. Abraham todavía era estéril, su mujer era estéril. Pero sin embargo, cuando leemos este fragmento en hebreo, vemos nosotros que dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo al que tenía las promesas. A ver, ¿quién tenía las promesas? Abraham. Abraham tenía las promesas, pero sin embargo Melquisedec bendice aún más todavía a Abraham. Y dice el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, el menor es bendecido por el mayor.
Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá o allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, Melquisedec es una figura, una sombra o un tipo del Mesías, de Cristo. Entonces vemos que en el versículo 9 dice, y por decirlo así, escuchen, no se me distraigan, escuchen tantito. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Increíble, increíble. Isaac no, perdón, Abraham no tenía hijos, Sara era estéril. Sin embargo, lo que hizo Abraham, la decisión de Abraham repercutió hasta la cuarta generación, hasta la quinta generación. Y te voy a decir por qué. Porque después Abraham, recuerda que Sara y Abraham quedan embarazados. Y el hijo que ellos dos tienen se llama Isaac. Luego Isaac se casa. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, pero Dios elige a Jacob y bendice a Jacob por medio de Abraham. Y Abraham hasta Jacob, Dios le da hijos a Jacob y entre los hijos de Jacob hay uno que se llama Leví. Uno que se llama Leví. Date cuenta. ¿Cuántas generaciones son? Isaac, Jacob y Leví. Cuando un padre o los padres hacen lo correcto delante de Dios, las generaciones que vienen son benditas. Son benditas. Pastor, ¿y qué hago si yo no he hecho lo correcto delante de Dios? Número uno, arrepentirse, cambiar tu mentalidad, cambiar tu rutina, cambiar tus costumbres, cambiar tus hábitos, cambiar todo. O sea, renovar, transformar, moldear tus pensamientos conforme a la voluntad de Dios. ¿Abraham era bueno? ¿Era perfecto? No. Abraham cometió muchos errores. Y aparte de que Abraham cometió errores, él venía de una cultura politeísta, o sea, él era idólatra. En Josué capítulo 24, ustedes lo pueden leer. Entonces, él venía de una familia politeísta, una familia idólatra, pero él decidió cambiar y darle una vuelta a su vida, una vuelta, una curva de 180 grados para que todas sus generaciones adelante fueran benditas y no fueran como él había sido en el pasado. Entonces vemos nosotros que en este caso hay una transición. Dios bendice a Abraham cuando rechaza la oferta que el rey de Sodoma le dio. ¿Por qué el rey de Sodoma? ¿Por qué el rey de Sodoma le pidió a Abraham a los hombres? Recuerden que la palabra Sodoma significa, bueno, de la palabra Sodoma se deriva la palabra sodomía. Y de la palabra sodomía significa prostitución, fornicación, inmundicia. O sea que Sodoma era una nación pervertida, una nación pervertida. La historia cuenta que Lot se fue a vivir a Sodoma, pero Dios había decidido destruir Sodoma. ¿Y qué dice la palabra? Dios mandó a dos ángeles para sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de Sodoma. Y cuando llegan estos seres angelicales a la casa de Lot, los hombres de Sodoma le dicen a Lot, sácanos a esos hombres para que le conozcamos. Esta palabra conozcamos es tener relaciones íntimas. Tú ya sabes a qué me refiero.
Y Lot le dice, no, 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 no hagan eso. No hagan eso con mis invitados. Prefiero, aquí están mis dos hijas. A ellas se las entrego para que hagan lo que ustedes quieran. Entonces, ese era el estilo de vida de Sodoma. Ese era el estilo de vida de Sodoma. Por eso cuando vemos a Abraham rechazando la oferta de Sodoma, hoy entendemos el por qué rechazó la oferta del rey de Sodoma y prefirió la bendición de Melquisedec. Aunque él, Abraham, prefirió la bendición de Melquisedec y no las riquezas, porque Abraham le dice al rey de Sodoma, no, 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 no. Toda la riqueza aquí está. Ningún listón, ninguna cinta del calzado voy a agarrar para que no más adelante te diga o me digan, Abraham se enriqueció por el rey de Sodoma. No. Entonces, como familias y como padres, como madres, ¿ustedes qué deciden? ¿Qué deciden? ¿Ser bendecidos por Dios o seguir en la corriente de este mundo? Pero si nosotros decidimos continuar en este mundo, recuerda, si tienes hijos, vas a tener nietos, vas a tener bisnietos. ¿Cuál es el legado? Ya no material, no, 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 material no, sino cuál es el legado espiritual que tú le vas a dejar a tus hijos. ¿Cuál es el legado? Porque en la historia que estamos contando, Abraham decide dejar un legado para sus hijos. Y bueno, y precisamente nosotros tenemos que caminar con Dios. Porque acuérdate lo que dijo Abraham, ¿no? Abraham, bueno, más bien dicho, Raquel en el libro del Génesis 31, cuando le dice, dame hijos, porque de lo contrario soy como muerto. Nuestra herencia en la tierra son los hijos. Son los hijos. El regalo más hermoso que Dios te ha dado a ti son tus hijos. Entonces, Jacob le dice a Raquel, dame hijos, porque de lo contrario soy como hombre muerto. O sea, en la antigüedad el pueblo judío se enfocaba más en tener hijos porque era el legado, la memoria que los hijos iban a transmitir más adelante. Por eso también Abraham le dijo a Jehová, en Génesis 15:2, le dice, Jehová Dios, o Señor Dios, puedes darme si no tengo hijos. O sea, para Abraham dice, mira, tengo ganados, tengo riqueza. ¿De qué me sirve que me añadas más riqueza si no tengo hijos a quien heredárselos? Entonces, no todos estamos, ¿no? En este sentido, destinados a tener hijos. Pero si Dios te ha dado la fortuna de tener hijos, aprovéchalo. Aprovecha a tus hijos. Pasa tiempo de calidad con ellos. Pasa el mejor momento con ellos, inolvidable. Pero ya están grandes. Invítalos a desayunar, invítalos a comer, pasa un tiempo de calidad, suelta el celular, concéntrate en tus hijos. Mis hijas ya están grandes, pero a pesar de eso siempre tomo un tiempo para estar con ellas. Construye una herencia, construye con buenos actos el futuro de tu familia. El honrar, ¿quién te va a honrar el día que ya no estés? Tus hijos. Tus hijos te van a honrar porque el recuerdo tuyo va a estar en la memoria de ellos. Y considera esto, ¿no? Considera esto, porque en Deuteronomio 31:12 dice, al término de 7 años, congrega al pueblo, a varones, mujeres y niños, y el prosélito, o sea, el prosélito es alguien que no es del pueblo judío, pero que quiso vivir bajo la cultura judía, que está en tus ciudades,
para que escuchen y para que aprendan y teman al Señor, su Dios, y se cuiden de realizar todas las palabras de esta Torá. El pueblo judío cada 7 años, se reúnen para renovar o renovarse perpetuamente. Hemos escuchado la historia del águila. El águila se renueva cada cierto tiempo, se quita las plumas, sus uñas, el pico y queda desprotegido, pero se renueva, corre el peligro, pero se renueva. Dios dice, tienes que renovarte perpetuamente. El hacer un compromiso, un pacto con Dios, ya no te alejes de Dios. Es complicado, no difícil, es complicado muchas veces, pero es que mi esposo no es creyente, es que mi esposa no es creyente, aunque ellos no sean creyentes, la semilla del evangelio está en ti. Y tú tienes que renovar el pacto, aunque otros no quieran, tú renueva el pacto delante de Dios. O sea, vuelve a casa del Padre. O sea, regresa a los brazos del Padre. Una vez más, como el hijo pródigo, tienes que regresar a la casa de papá. Y los judíos cada 7 años para que nunca el pacto que se hizo se convierta en una simple historia. O sea, lo que yo quiero decirte es que tú como papá, como mamá, como abuela, como abuelo, no te conviertas en la historia, sino que te conviertas en la memoria fresca de tus hijos, de tus nietos y de tus generaciones futuras. Siempre tienen que mantener ese recuerdo en ellos. Nunca se vuelve viejo, porque cada 7 años se renuevan los judíos. Cada tiempo o cada qué tiempo te reconcilias con Dios. Cada cuánto tiempo. No importa lo que hayamos hecho, el pecado que hayamos cometido hace 3 días, hace un día, hace 24 horas. Renuévate, reconcíliate con Dios. Entonces, esta reconciliación se convierte en un cántico y señala a tus hijos y ellos lo vivirán y lo pondrán en su boca, porque en Deuteronomio 31 dice ahí claramente, ahora pues, escriban para ustedes este canto y enséñalo a los israelitas y ponlo en la boca para que este canto sea testimonio para mí frente a los hijos de Israel. O sea, de acuerdo al texto bíblico, esta es una tradición. Y este es el mandamiento de escribir por lo menos una parte. Como dice en este caso, incluso si tus ancestros te dejaron por lo menos una parte de qué, una herencia, una parte de tus recuerdos, de todos modos, se te hará ordenarlo, escribir uno para ti mismo. Tus hijos y tus nietos escribirán sus propias historias. Pero ¿qué historia quieres que ellos escriban? Porque en Génesis dice que Dios les dio un mandamiento y les dio una ley. Y les dice a ellos que ellos deben de, y comenzando con Abraham, con Adán, perdón, comenzando con Adán y Eva, ellos tenían que escribir. Y dice así lo que Dios establece para ellos.
hagamos al hombre a nuestra imagen y a conforme a nuestra semejanza. Y señoren, ahí está. ¿Qué quieres que sean tus hijos? Escúchame bien. ¿Qué quieres que sean tus hijos? ¿Señores o esclavos? ¿Qué quieres que sean tus hijos? ¿Señores o esclavos? Esclavos de la drogadicción, esclavos del alcoholismo. Pero eso depende de lo que tú estás haciendo ahorita. Porque lo que tú haces, le das ejemplo a tus hijos. Tú no puedes decirle a tus hijos, oye, no fumes, si ellos te ven fumar. Oye, no tomes alcohol, si ellos te ven tomar alcohol. No puedes decirle a ellos que no hagan algo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que sean tus hijos? ¿Sean señores o sean esclavos? Porque mira, los señores son los que dirigen el mar, dirigen los cielos, la tierra. Entonces, vemos que Dios no hace diferencia. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra. No importa. Dios no solamente le dice al hombre como género, al hombre como en su identidad sexual, al hombre, sino dice el hombre y la mujer pueden tener las mismas oportunidades. ¿Qué es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Que ellos sean señores o que ellos sean esclavas o esclavos? ¿Qué quieres que tus hijos sean? Porque dice, y los bendijo Dios. Bendijo Dios a Abraham y a Isaac, a Abraham y a Sara, a Isaac y a Rebeca, a Jacob y a Raquel, a Adán y a Eva. Los bendijo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, pero antes de que tú seas bendecido, tienes que voltear el rostro a Dios. Una vez más, volver a hacer un voto, reconciliarte con Él, porque si Dios ahorita te ha bendecido, imagínate al lado de Él. Él te va a bendecir grandemente. Por eso vemos nosotros que en el orden de Dios, número uno, aparta el enojo. Airaos, pero no pequéis. Te enojas, pero ese enojo, ¿qué hace? Te destruye a ti, destruye a tu familia, ¿sí? A los que están en tu hogar. Aparta el enojo. Da el ejemplo. Da el ejemplo y siempre manténganse juntos como familia. Por eso los judíos celebran el Shabbat, porque el Shabbat para ellos es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de unidad, es un tiempo de refrigerio para estar con la familia. Y el Shabbat inicia desde el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y en ese momento no hay televisión, no hay celular, en ese momento no hay distracción. La gente cenan juntos, desayunan juntos, comen juntos y despiden el Shabbat juntos cenando, porque eso fortalece los vínculos familiares. Pero cuando nosotros somos mal ejemplo para nuestros hijos, que ahí tienes el bendito celular al lado de tu plato y que estás viendo los mensajes cuando te llegan y tu hijo o tu hija está viéndote, ¿no? O el hijo está en el celular o tú viendo. No, el tiempo de calidad con la familia, nadie te lo debe de quitar, ni el trabajo, ni el compadre, ni la comadre. Una emergencia de vida, ahí sí. El tiempo de calidad juntos construye, construye, fortalece los vínculos familiares. Entonces, la familia es algo especial para Dios. Nunca estés amargada, amargado,
Parece ser que en vez de cepillarte con pasta dental, te cepillas con bicarbonato y limón, ¿va? Sales de toda molesta, enojada, ninguna sonrisa. ¿Sabías que la sonrisa es la alegría del alma? Las risas son saludables, calman a todos. Si tú estás pasando un problema, no lo demuestres en la comida, no lo demuestres en la cena, no lo demuestres cuando estés con los hijos. Trata de sonreír. La vida es mejor, la vida es más feliz. Entonces, no tengas miedo de sonreír. Ríete constantemente. Saca la felicidad para que tu rostro cambie. Y sobre todo, te digo algo, aprecia tus bendiciones, porque gracias a Dios tienes muchas cosas por las cuales estar agradecido. Tienes vida, todavía caminas, tienes trabajo, tienes una esposa, tienes hijos, tienes nietos. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Por qué estás tan estresado, enojado, amargada o amargado y te quita la felicidad de tus hijos? Porque como familia debemos habituarnos a enumerar las bendiciones. Hoy, antes de que desayunes o si estás desayunando, pregúntale a tu nieto, pregúntale a tu hijo, a tu hija, si estás con ellos, ¿por qué darías gracias a Dios hoy? Pregúntale, ¿por qué darías gracias a Dios hoy? Que te diga una sola cosa, una sola cosa. ¿Por qué estarían agradecidos con Dios? Hablar sobre nuestras bendiciones, las cosas por las cuales estamos agradecidos. Y nosotros debemos de aprender a vivir siempre enfocados en esa bendición que Dios nos ha dado, que son nuestra familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Reflexionar, porque la vida, escucha, la vida, aunque va a terminar un día, en verdad no termina. A ver, la vida, aunque va a terminar algún día, en verdad no termina. Si nosotros cumplimos el pacto de Dios, ante, entonces, los que ya no están con nosotros, los que ya no están con nosotros, seguirán vivos en nosotros. Y tú vivirás en tus hijos, en tus discípulos, en tus amigos. Ellos recibirán la bondad. Yo no quiero que ninguno de mis amigos ni de mi familia se vaya. Pero, escucha bien, un día se van a ir, pero ellos no mueren. Ellos siempre vivirán en mis recuerdos y en los pactos que yo haga constantemente. Entonces, tenemos que renovarnos y renovar este pacto, porque cada generación escribe su propia porción, escribe su propia canción. La puerta a la eternidad no es la muerte. Escucha, la puerta a la eternidad no es la muerte, es la vida que se vive en el pacto eternamente renovado, en las palabras grabadas en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Yo quiero animarte esta mañana, que trabajes, trabaja en ti, trabaja con tus hijos, trabaja. Y te voy a dejar 7 cosas en las que tienes que trabajar. Tú decides si lo haces o no. Mi responsabilidad es darlo. Siempre mantén los brazos abiertos. ¿Pero para qué? Para un saludo y para un abrazo. Siempre saluda y siempre da un abrazo
a tus hijos. Es que yo no soy de esos. No, no eres de esos porque tus padres no lo hicieron contigo, pero tú puedes cambiar. Siempre que te levantes, abraza a mamá, abraza a papá si lo tienes todavía. Abraza a papá, mamá, abraza a tus hijos, a tus nietos. Y número 2, recuerda cuándo. ¿Cómo que cuándo? Sí, recuerda cuando eran bebés o estuvieron de vacaciones o cuando sus padres eran pequeños. Recuerda cuándo. Recuerda cuando papá te compró algo, te llegó con una sorpresa. Recuerda cuando papá o mamá te invitan a desayunar, a comer. Recuerda los momentos más felices. Deja de lado el dolor y la amargura. Recuerda cuando sonreíste, cuando ellos te dieron algo. Esto somos nosotros. Esto es lo que somos nosotros. La historia. ¿Has platicado la historia de tus padres? Es que nada bueno tiene. Mis hijas conocen la historia de sus abuelos e incluso de sus tatarabuelos. Historias que fueron dolorosas, nos dieron risa, pero ellas lo saben. Estos somos nosotros. ¿Qué historia? Cuéntale la historia tú como padre, cuéntale la historia de tus abuelos, o tú como hijo, pregúntale a tus padres la historia de ellos en su infancia, para que eso se lo transmitas a tus hijos. La memoria, la memoria nunca va a fallar y siempre se va a mantener vivo en nuestros corazones. Ya lo lograste en el pasado. Ya lo lograste en el pasado. Logros del pasado, cómo superaste los desafíos que enfrentaste. Cuando nadie creía en ti, cuando nadie daba un centavo por ti, un peso, un dólar o un euro, ¿no? Daba por ti. Pero tú creíste en los sueños y en el potencial que Dios te había dado. Y lograste lo que muchos creían que no habías logrado o no ibas a lograr, que no te ibas a levantar. He escuchado tantas historias de mujeres que han pasado un proceso difícil, pero sin embargo ellos dicen, me levanté. Esas historias son las que siempre van a resonar en la vida de tus hijos. Relájate y diviértete. Relájate y diviértete. Dios quiere que tú estés tranquilo, te relajes y te diviertas. Son pequeños consejos que hoy te transmito y espero que esta palabra llegue a tu corazón. Dios bendice a sus hijos de una manera increíble. Renueva tu pacto, renuévate, reconcíliate con Dios. Hoy puede ser una mañana especial y lo vamos a hacer. Vamos a hacer esta renovación del pacto que un día tus abuelos, tus padres o tu padre o tu madre hicieron delante de Dios. Hoy esa semilla que está en ti va a comenzar a echar raíces profundas y va a dar fruto en tus generaciones. Dios te bendiga hoy y que la gracia y el poder de Jesucristo esté siempre contigo.